para verificar ustedes, esa temperatura era para que ustedes ven si hay algún cambio, si afecta en algo el tiempo o no. Ustedes me dirán, ¿afecta o no ese tiempo? ¿Cambia en algo? Ok. Realmente es para esa evaluación, más que veamos algún cambio en él, no, es para que ustedes evalúen si el cambio afecta, el tiempo afecta en alguna manera a esa reacción. No es para otro tipo de ecuaciones o de cálculos, no, es más de la parte de análisis. Listo, entonces nos reunimos en este momento para enfocarnos más en la explicación de la práctica 4, que tiene que ver con las soluciones y propiedades coligativas. Después de este encuentro, igual que hicimos con la práctica 3, la idea es que ustedes trabajen de manera autónoma, pero con mi acompañamiento. Ya saben que yo estoy revisando aquí algunos que me escriben por el chat de Google Meet, por el grupo de Skype que tenemos del componente práctico. Hay otros que me están escribiendo por el correo institucional. Por todos esos canales estoy atenta a ustedes para cualquier inquietud que tengan hasta la 1 de la tarde. Espero que ojalá ya hayan terminado por completo esa práctica 3, ese informe de laboratorio, y que este tiempo que les quede sea ya para culminar la práctica 4. Recuerden que las personas que están asistiendo en este momento al componente práctico tienen la opción de trabajar de manera colaborativa. Si no lo quieren, no lo hacen. Pero los que no lo estén haciendo o estén asistiendo a este encuentro, sí deben hacerlo de forma individual. Entonces, ¿qué son las propiedades coligativas? Pues son propiedades de la materia que no dependen de la naturaleza del compuesto, sino en este caso es de la concentración. Hace referencia pues a la cantidad de soluto que se encuentra en un disolvente, y a partir de esa cantidad pues podemos definir sus características. Entonces podemos decir que es una propiedad física en las soluciones que depende del número más no del tipo de partículas de soluto que hay en la cantidad dada de solvente. Tenemos 4 propiedades coligativas que son importantes. Todas son directamente proporcionales al número de partículas que están presentes en esa disolución. ¿Cuáles son esas 4 propiedades? La presión de vapor, el punto de ebullición, punto de congelación y la presión osmótica. Cuando hablamos de una solución, pues recordemos que estamos hablando de un disolvente y de un soluto. Aquí veríamos las partículas que están componiendo este disolvente, que estarían en este caso en estado líquido, por eso los vemos un poco más separadas. Y el soluto, recordemos que hace parte del componente que se encuentra en menor cantidad en la disolución. En este caso estaría en estado sólido, por eso vemos esas partículas un poco más compactas. La disolución es la mezcla de estas dos sustancias. Y lo que veríamos aquí son las partículas de la disolución. En este caso, por favor, vean muy bien este recuadro. Esperen, cambio de puntero para ser más claro. En esta parte estamos viendo la unión de estas partículas de la disolución. Aquí lo que vemos básicamente es una mezcla, no una transformación como lo que ocurre cuando hablamos de una reacción química. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Gina, porfa, ciérralo, muchas gracias. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos no es una transformación como ocurre cuando estamos hablando de una reacción química, que por ejemplo lo que están haciendo ustedes en este momento para la tarea 3, sino simplemente lo que nos interesa para esta parte de la práctica es que lo que vemos es una combinación de las partículas del disolvente y del soluto para formar la disolución correspondiente. Entonces aquí lo que vemos es la mezcla de las dos, por eso vemos las partículas más grandes y separadas del disolvente y un poco más pequeñas del soluto. No las vemos transformadas, sino simplemente la mezcla de ellas dos, es lo que estamos viendo aquí. Gina, se te volvió a abrir el micrófono, por favor, para que lo cierres. Bueno, la primera propiedad coligativa que vamos a ver acá es la disminución de vapor. Gina, por favor. ¿Tiene una leche de la grande? Leche de la grande. ¡Hombre! Por favor, cierra tu micrófono.
Qué pena, tuve que silenciarte, ahorita te abro el micrófono por si lo necesitas. Bueno, entonces, les decía que esta primera propiedad coligativa tiene que ver con la disminución de la presión de vapor. Podemos definir esa disminución de la presión de vapor como que todas las partículas normalmente en estado líquido tienden a pasar al estado de vapor. Estando aquí ese estado líquido y van a tener esa tendencia a pasar a ese estado gaseoso, ese estado de vapor. Toda vez que la presión entre estas partículas pues se los permite. Recordemos que la presión pues es la fuerza por unidad de área que ejercen estas partículas y pues que va a ocurrir cuando alcancen la saturación y esto permita que parte de estas partículas que están en estado líquido pasen al estado gaseoso. Ese punto donde se da esa tendencia de pasar de estado líquido a estado gaseoso es lo que me va a representar ese punto de equilibrio, esa presión de vapor. Entonces, esta se puede ver afectada por la presencia de otras partículas. Aquí lo que veríamos es solamente el disolvente, por ejemplo, que sería el agua, y esa es la transformación que tendría. En esta imagen, lo que estamos observando es el abatimiento de la presión de vapor cuando tenemos un líquido sin ningún tipo de gas sobre él, sino ninguna otra sustancia. Entonces, en esta partícula lo que estamos viendo básicamente es cómo va a ocurrir el cambio de estado líquido a estado gaseoso y me va a dar esa disminución en la presión de vapor. ¿Qué va a ocurrir entonces cuando se adiciona un soluto a esta solución, a esta disolución que teníamos de agua? Aquí observamos las partículas. Entonces, están las partículas de agua que observábamos en esta imagen y esto verde sería las partículas, en este caso, de azúcar, de sacarosa, que están en este momento haciendo esa mezcla de la solución. Entonces, aquí ¿qué observamos? Que esta presión de vapor se va a ver afectada por la presencia de estas partículas del soluto. En este caso, el soluto es no volátil, es decir, que no alcanza la presión de vapor debido a que está rodeado de las partículas, que en este caso son del solvente. Entonces, les va a dificultar un poco a estas partículas poder pasar a esa presión de vapor, es decir, a ese estado gaseoso, debido a que primero deben pasar a ese estado de vapor las partículas de agua para que permitan que, en este caso la sacarosa, pueda llegar a ese otro nivel. Estas interacciones entre solvente y soluto pues permiten que la presión de vapor vaya a disminuir. Por tanto, será menor la cantidad de partículas que vayan a pasar a experimentar esa fase de vapor. Por tanto, vamos a experimentar que en las disoluciones va a haber una disminución en la presión de vapor debido a la presencia de estos solutos. Si ustedes se dieron cuenta, acá en esta imagen solo teníamos agua. Tenemos varias partículas que estaban ya ejerciendo ese cambio de estado gaseoso a estado líquido. Esa presión de vapor disminuye en este caso por la presencia de partículas, porque pues, hay algo que está afectando esa presión y por eso no tantas partículas van a ejercer ese cambio. Van a ser más bien muy pocas las que van a estar en este caso. Entonces podemos decir que el abatimiento de la presión de vapor en un solvente puro, debido a la presencia de solutos no volátiles y no ionizables, como lo que acabamos de ver, se resume en una ley que conocemos como la ley de Raoult, que básicamente me habla de esa disminución de presión de vapor. Matemáticamente, entonces, ¿cómo podemos expresar esta ley, esta disminución en la presión de vapor? Es importante que tengamos en cuenta estos cálculos, muchachos, porque ahorita los vamos a aplicar con la información que nos dé nuestro simulador. Entonces, por favor, para que estén pendientes, igual estos cálculos ya lo hicieron ustedes cuando estábamos viendo la tarea 1 y la tarea 2, entonces simplemente es un repaso porque esto ya está visto desde el campus virtual. Entonces, matemáticamente, ¿qué podemos expresar? Que la presión de una solución es igual a la presión de vapor
del solvente puro por la fracción molar del solvente. Nosotros ya por esa unidad donde vimos las concentraciones químicas y físicas, pues ya sabemos cómo podemos lograr sacar esta fracción molar. Entonces, para ello recordemos que es importante que tengamos el número de moles del solvente y el número de moles de la disolución. Con esa información podemos sacar esa fracción molar. Entonces, pues aquí está esa información de qué significa cada una. Entonces podemos hablar que el abatimiento, es decir, la disminución de la presión de vapor, que está definida por este delta de la presión de vapor, este triangulito se conoce como delta, como cambio. Entonces podemos decir que ese cambio, esa disminución en la presión de vapor es igual a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. Así vamos a hallar ese cálculo, ese cambio en la disminución de presión. Es un cálculo muy sencillo, pero recuerden que para obtener esta presión de la solución tenemos que tener en cuenta la presión del solvente puro y la fracción molar. Son datos que tenemos que tener en cuenta ahí. La segunda propiedad coligativa es el punto de ebullición. Entonces, realmente es la elevación en el punto de ebullición. Para esto, entonces, pues, tenemos en cuenta que el punto de ebullición de un líquido está definido por el punto de equilibrio en que las partículas en fase líquida empiezan a pasar a fase gaseosa. Por ejemplo, cuando calentamos un recipiente con agua, pues vamos a experimentar que la temperatura de ebullición más o menos se alcanza hacia los 100 grados centígrados. Sin embargo, cuando vamos a adicionar un soluto, como por ejemplo la sal o el azúcar, se va a experimentar un cambio donde la temperatura de ebullición va a aumentar debido a que tenemos un nuevo componente, una nueva partícula que va a afectar ese punto de ebullición. Entonces, las partículas sólidas generan cierta interacción entre el líquido y de tal manera que el líquido no pase tan fácilmente a esa fase sólida, o perdón, a esa fase gaseosa, debido a esa presencia, como les digo, de las partículas en estado sólido que le agregamos con el soluto. De esta manera hay una elevación en el punto de ebullición. Necesitamos una mayor temperatura en cuanto a el solvente puro para que las partículas del líquido lleguen a un punto de ebullición. Entonces, para entender un poquito más esto, tenemos aquí un diagrama de fases de la disolución. Entonces, aquí lo que tenemos es un eje X y un eje Y. En el eje Y está la temperatura porque esta es la condición independiente. La temperatura es independiente su cambio, pero dependiente que va a ser la presión de vapor. En este caso, la presión de vapor estamos viendo en la unidad de Torricelli y estaríamos viendo a 760 torriceles, es decir, a una atmósfera de presión, cómo va a variar los estados de la materia cuando aumenta la temperatura. Entonces aquí, presión, temperatura, la temperatura va a ir aumentando de izquierda a derecha. Y lo que vemos en el centro son los diferentes estados de la materia. El estado sólido, el estado líquido y el gas, que es el que vemos aquí en color azul. Cuando estamos hablando de ver ese punto de ebullición de un solvente puro, tendríamos esta línea que está atravesando aquí de color negro. Para hablar de esa elevación del punto de ebullición de una solución, es esta línea roja que tendríamos acá. Entonces, pues recordemos que el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor se va a igualar a la presión aplicada sobre la superficie. Es decir, que en este caso, para el solvente puro, cuando estamos a una atmósfera de presión, a 760 torriceles, pues va a empezar a aumentar la temperatura. De aquí está en estado sólido y luego las partículas van a estar en fase líquida. Y va a llegar un momento donde estas partículas que estaban en estado líquido van a tener esa tendencia a pasar a estado gaseoso. En ese punto donde se realiza esto, es el punto donde el solvente va a hacer ese cambio
y tendría una temperatura dada, que es esta que tenemos acá y se reconoce como temperatura B. Realmente esa B significa boil, que es ebullición en inglés, entonces por eso tiene la B. Entonces me indicaría que esta es la temperatura de ebullición del solvente puro. Pero también entonces estamos viendo cómo cambia ese punto de ebullición cuando no es un solvente puro, ejemplo el agua, sino que a esa agua le agregamos, ejemplo, un solvente como una sal, como azúcar. ¿Qué va a ocurrir? Recordemos que ese cambio me lo da esta línea roja que me da la solución. Entonces, seguía aumentando la temperatura, aquí la temperatura de ebullición de ese solvente líquido, pero como ya no está solo, sino que está acompañado de un solvente, pues debe seguir aumentando la temperatura en la cual se empiece a ver esa tendencia a que estas partículas que estaban formando esta disolución van a cambiar de estado líquido a estado gaseoso. Si bajamos la línea y la extrapolamos a la temperatura, pues estamos viendo que hay un aumento en esa temperatura de ebullición, tanto del solvente comparándola con esa temperatura de ebullición con la solución. Entonces, va a tender a aumentar debido a que hay partículas que deben también aumentar la temperatura para que lleguen a ese punto de ebullición. Entonces tenemos aquí que la elevación del punto de ebullición en una solución pues una solución tiene que calentarse a mayor temperatura que la que se aplica únicamente al solvente puro para hacer que la presión de vapor del solvente iguale a la presión atmosférica, es decir, que alcance su punto de ebullición. En este caso tenemos tres imágenes, en este caso es agua pura. El agua pura, pues hablábamos hace un momento que dependiendo de donde estemos ubicados, normalmente llega a ese punto de ebullición a 100 grados centígrados. Pero cuando adicionamos otras sustancias, ejemplo acá tenemos son verduras, zanahorias, otras verduras, lo que va a ocurrir es que ese punto de ebullición va a variar, va a aumentar, va a haber una elevación porque ya no está únicamente el agua, sino tiene otras partículas, en este caso esta verdura, que van a hacer que se requiera una mayor temperatura para que se eleve ese número, o se llegue a ese punto de ebullición. Acá tendremos otras partículas, acá lo que hay son unas papas, pero realmente es que lleguemos a entender en la realidad a qué llega eso, cómo puede cambiar. Entonces, si está el agua sola, va a llegar más o menos a unos 100 grados centígrados al punto de ebullición, pero dependiendo de las partículas que después formen una mezcla, pues va a aumentar. Eso es lo que ocurre ahí. Matemáticamente, ¿cómo podemos expresar esta elevación del punto de ebullición? Entonces, ese cambio, recuerden que este triángulo significa delta o cambio. Ese cambio está representado de la temperatura de ebullición está representado por la constante de ebullición, constante de elevación del punto de ebullición, que normalmente lo van a encontrar ustedes en unidades de grados centígrados sobre la molalidad. Y ese dato, esa constante, se multiplica por la molalidad del soluto. Esa molalidad del soluto la vamos a encontrar en unidades de moles sobre kilogramos solvente. Acá ya estamos uniendo básicamente lo que vimos en la unidad de concentraciones físicas y químicas con ya otro tipo de propiedades, para que veamos que la química no está disuelto eso, sino que se pueden unir para analizar nuevos datos. Para calcular entonces la temperatura de ebullición, esa temperatura de ebullición de una solución, entonces lo que tenemos que hallar es la temperatura de ebullición del solvente más el cambio de la temperatura de ebullición de este que lo acabamos de hallar con este dato. Es importante que tengan en cuenta, como les digo, estas ecuaciones porque ahorita las vamos a utilizar. Tercera propiedad coligativa es la disminución del punto de congelación. Entonces, pues recordemos que representa la temperatura a la cual las partículas que se encuentran en fase sólida pasan a fase líquida. En ese mismo momento en que las partículas sólidas hacen ese cambio o inician ese cambio a fase líquida, lo conocemos como punto de fusión, también conocido como punto de cambio de fase sólida a fase líquida. Ese punto de fusión puede variar de
un soluto que esté en estado puro a cuando se le adicione un solvente. Ejemplo, acá teníamos unos cubitos de hielo dentro de agua y tenía un punto de congelación determinado, un punto en el que va a variar ese punto de fusión. En este caso está a 0 grados centígrados. Pero si a estos cubos de hielo con agua le adiciono un solvente, por ejemplo, agua, azúcar o sal, me va a cambiar ese punto de fusión. Ya no va a ser 0, sino que va a disminuir, a variar, va a pasar a cambiar. Entonces, cuando un soluto se congela, el solvente es el primero que va a empezar a solidificarse y el soluto va a quedar una solución más concentrada. ¿Dónde aplicamos esto? En la vida real, por ejemplo, en lugares donde hay estaciones y cae la nieve, normalmente lo que ocurre es que en las carreteras lo que hacen las personas es agregar sal. Puede ser cloruro de sodio. ¿Para qué? Para que rápidamente esta agua congelada cambie ese punto de fusión y deje de estar congelada a llegar a ese estado líquido. Entonces, eso es lo que hacen en estos sitios, por ejemplo, en Alaska, en Canadá, en Europa, Estados Unidos, eso es lo que hacen para llegar a ese punto de fusión un poco más rápido y no esperar a que el hielo de agua solamente tienda a hacer ese punto de fusión, ya que pues es peligroso. Tener hielo en una carretera, pues lo que hace es tener una capa muy resbalosa y pues puede generar accidentes fácilmente. ¿Cómo hallamos entonces en términos matemáticos ese cambio o disminución del punto de congelación? Entonces tenemos esta expresión donde el cambio de la temperatura de fusión pues es la disminución del punto de congelación del solvente que está en grados centígrados y esto lo hallamos con la constante de presión del punto de congelación que está en unidades de grados centígrados sobre molalidad y se multiplica esa constante por la molalidad del soluto. ¿Cómo llamo la molalidad del soluto? Pues son moles sobre kilogramos del solvente. Una vez ya encontrado estos datos, pues ya podemos encontrar ese punto de fusión, ese punto de congelación, la disminución que va a haber de una solución pura a una solución ya con mezclas. Entonces lo que hacemos es tener en cuenta la temperatura de fusión del solvente puro menos este cambio que acabamos de hallar del punto de congelación. Finalmente, tenemos la cuarta propiedad coligativa que tiene que ver con la presión osmótica. Recordemos que la presión osmótica es definida como la presión que se requiere para dar paso de un solvente a través de una membrana semipermeable. Esto lo aplicamos, por ejemplo, los que están viendo biología o los que ya vieron biología, porque para haber presión osmótica debe haber una membrana que permita el paso de sustancias de un lugar al otro. Esa presión me va a permitir que ingresen ciertas sustancias y que haya un equilibrio entre cada una de ellas. Es más fácil que pasen sustancias pequeñas y que tengan ciertas características que permita que atraviesen la membrana, por ejemplo aquí el agua, pero se requiere una mayor presión para que pasen partículas más grandes, como por ejemplo estas verdes que tenemos acá, o iones que tengan características diferentes a las que permitan pasar por esta membrana. ¿Cómo hallamos entonces esa presión? Entonces, la presión osmótica, que es representada por, en este caso, el símbolo de pi, se halla con el número de moles de la partícula de disolución dividido el volumen, y esto lo multiplicamos por la constante universal de los gases, que ya conocemos su valor, que es 0.082 atmósferas por litro sobre moles por grados Kelvin, y se multiplica por la temperatura, que también debe estar representada en grados Kelvin. Teniendo en cuenta que el número de moles y el volumen es lo mismo que estamos hablando de molaridad, pues realmente podemos transformar esta ecuación a esta de aquí abajo. Esa presión osmótica es igual a la molaridad por la constante universal de los gases por la temperatura en grados Kelvin. Ya iríamos entonces a la parte práctica. Entonces, nuestra práctica 2 tiene también dos partes.
La primera donde únicamente vamos a ver soluciones, cómo preparar soluciones, qué cambios hay en ellas, cómo me van a cambiar o cómo puedo identificar una concentración que me den en molaridad y transformarla a peso-peso, porcentaje volumen-volumen o a molalidad, que eso lo hicimos en la tarea 1 y tarea 2. Y en la segunda parte vamos a mirar esas propiedades coligativas de las que acabamos de hablar. Básicamente vamos a ver más sobre ese punto de ebullición, es el que vamos a trabajar acá. Entonces, para la parte 1, pues importante que ingresemos al simulador que encontramos en la página 31, seguir como hicimos hace un momento con la parte 3 de ir el paso a paso que me da el protocolo. Y los datos que me dé, pues los vamos a registrar en la tabla número 6. Luego nos va a pedir que ingresemos a un link de un AR virtual y de ahí vamos a hacer un recorrido por un simulador, seguimos instrucciones y con eso completamos la tabla número 7. Entonces, pues vamos a ver primero esta etapa o parte 1. Entonces, pues nuevamente nos vamos hacia el protocolo de prácticas. Y en este protocolo, pues nos dirigimos hacia la práctica número 4. ¿Sí están viendo mi pantalla? Estamos viendo, ya es... Sí. Listo. Bueno, entonces voy a cambiar hacia toda la pantalla para que observen dónde encontramos cada uno de estos datos. Entonces, me voy al protocolo de prácticas, estábamos en la práctica número 4, y puedes leer propósito, objetivo, la meta, competencias, nuevamente está esta fundamentación teórica que me habla de qué son las soluciones, las diferentes unidades de concentración, cómo se pueden expresar, las sustancias que encontramos y un resumen de lo que son las propiedades coligativas. Y finalmente encontramos ya videos y simuladores que pueden utilizar y la metodología. Entonces me dice que en la parte 1, que es la de soluciones, que nos dirijamos a el simulador que se encuentra en la página número 30. Hacemos control clic sobre este enlace y me va a abrir inmediatamente el simulador. Este simulador no me va a pedir tampoco que tenga plugs de Adobe, sino simplemente ya me va a abrir la opción. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es un simulador para la comprobación de mezclas. En ella, entonces, es importante que ustedes, pues, primero revisen de qué se compone este simulador. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un tanque representado por un líquido, está conteniendo un líquido. Aquí podemos ver esas cantidades que poseen. Aquí podemos, por ejemplo, aumentar la cantidad de volumen de este solvente que estamos adicionando. Si lo hicimos mal, nuevamente podemos aquí reiniciar el proceso. Tenemos un medidor de concentración. En este caso me da la información en moles por litro, es decir, en molaridad. Podemos desocupar el sistema si lo requerimos abriendo este pistón. También encontramos, como en el simulador de pH, diferentes mezclas. Para este caso nos pides que abramos la información con nitrato de cobalto, pero yo lo voy a hacer con otra información. Perdón, con cloruro de níquel, yo lo voy a hacer es con el cloruro de cobalto. Y también nos da la posibilidad de que esté en estado sólido o que ya esté como una disolución, que ya esté mezclado. Aquí eso es lo que tenemos a grandes rasgos en este simulador. Entonces, ¿qué nos pide la práctica número 4? Lo primero es que revisemos que por defecto si esté el tanque en 0.5 litros, es decir, 500 mililitros, y pues aquí lo podemos observar claramente, me dice que es medio litro, es decir, 500 mililitros. Y nos dice que llevemos esta sonda a donde está este solvente para verificar que la concentración esté en 0, pues porque no ha habido ningún cambio. Entonces, simplemente hice el cambio y si ustedes observan, ya me da una concentración que está en 0. Luego me dicen que aquí donde están los solutos debemos
buscar el cloruro de níquel 2, este que encontramos a este lado. Se dan cuenta ya donde encontramos el contenedor del soluto, ya me cambia inmediatamente. Que voy a hacer es el ejemplo con otra solución que es el nitrato de cobalto. Pero básicamente lo que voy a hacer debe tenerse en cuenta para continuar los ejercicios. Simplemente es un ejemplo, ustedes sí lo van a realizar con el cloruro de níquel. Entonces, ¿qué me dice? Primero, que registra que lo que quiero es adicionar la sustancia, en este caso, para este ejemplo, voy a adicionar nitrato de cobalto. Y nos dice que introduzcamos 3 adiciones de soluto sobre el agua. ¿Qué soluto? En este caso es nitrato de cobalto. ¿Cómo hago esto? Simplemente lo que hago es clic sobre el contenedor y me dice que lo haga 3 veces. Una, nuevamente hago el movimiento, el segundo y un tercer movimiento. Ya vimos que en el simulador lo que era azul, un solvente puro que era el agua, ya me varió porque tuve una mezcla en este caso con el nitrato de cobalto. Y me pide que nuevamente lleve la sonda que me calcula la concentración para evaluar cómo cambió. Entonces, si ustedes recuerdan, hace un momento me salía la información de 0 moles por litro. En este momento ha variado y me dice que al haber adicionado el nitrato de cobalto, ha cambiado la concentración a 0.2 moles por litro. Esa información ustedes la tienen que tener en cuenta y la van a registrar en la tabla número 5 de su anexo de informes de laboratorio. Entonces, nos dirigimos a donde se encuentra informe 4. Otra vez está lo mismo que en el anterior: resumen, palabras clave, el objetivo, introducción, marco teórico, materiales, y aquí está la tabla que estamos hablando. En este caso, lo que ustedes deben registrar en esta información es la molaridad, y deben cambiarlo a moles de soluto y buscar el volumen de la solución. Los moles de soluto, molaridad, ¿cómo la hallamos? Pues simplemente es el dato que tenemos acá, 0.2 moles por litro. Y me piden que con esta información hallemos moles de soluto y el volumen de la solución, teniendo en cuenta que en el protocolo, como lo que estamos haciendo, lo que les estaba contando es hacer ese paso a paso del simulador. En el protocolo, voy a aumentar aquí el tamaño. Me dice que después de haber registrado esa información, bueno, aquí no es tabla 5, sino es tabla 6. Qué pena con ustedes, para que por favor no se me vayan a confundir. En el informe de laboratorio aparece como tabla 6. Que esa información que acabamos de registrar de este simulador, donde sabemos el tipo de sustancia que adicionamos, el volumen, estamos teniendo en cuenta esa concentración en molaridad, cómo cambiaron. Una vez tengamos en cuenta ese dato, que ahora tengamos o pensemos que esta solución que estamos hablando tiene también ciertas características. ¿Cuáles son las características? Que la densidad de la solución que se obtiene en este caso es de 1,24 gramos sobre mililitro, y que la densidad del soluto, es decir, de la sustancia que adicionamos, que para este ejercicio es nitrato de cobalto, el ejemplo que estoy haciendo, era de 3,55 gramos sobre mililitro. Teniendo en cuenta esta información, que debemos convertir la concentración en molaridad que me dio el simulador, la debemos convertir a porcentaje peso-peso, porcentaje volumen-volumen y molaridad. Es decir, que apliquemos lo que vimos en la tarea anterior. Para hacer esos cálculos, entonces, ustedes lo que deben hacer es primero colocar la información que les estaba dando el simulador y después hacer la conversión. Aquí decirnos cuántos nos dio esa concentración y aquí hacer los cálculos, lo que ustedes deben expresar acá. Entonces, rápidamente, me voy nuevamente a la presentación. ¿Para qué? Para que recordemos cómo se halla esa información. Entonces, aquí está la infografía que les enviamos para esa tarea 2, donde estaban esas unidades de concentración, tanto físicas como químicas, que nos van a ayudar a hacer esta conversión. Entonces, ¿qué datos tenemos nosotros? Cambiemos de puntero en este caso. Entonces, sabemos para el ejemplo que estamos ejerciendo
que la solución al final tuvo una concentración de 0.2, aquí no va igual, sino moles sobre litro. Eso es decir, que estamos hablando de molaridad. ¿Qué más información tenía? Pues nosotros tenemos que la sustancia que estamos ejerciendo para este ejercicio es el nitrato de cobalto. Aquí, por ejemplo, nos están diciendo la información de cómo es esa fórmula química que vamos a trabajar. Entonces, tenemos la información en molaridad y nos están pidiendo que la cambiemos a porcentaje peso-peso, porcentaje volumen-volumen y a molaridad. ¿Qué debemos hacer? Pues esta información que tenemos, más las densidades tanto del soluto, bueno, aquí no deja escribir tan fácilmente, como la densidad de la solución, me van a ayudar a hacer la transformación de esta concentración que está en molaridad a cambiarla a molaridad, porcentaje peso-peso y porcentaje volumen-volumen. ¿Qué datos creen que nos hacen falta para poder hallar esta información que nos están pidiendo? Los escucho. Pueden abrir sus micrófonos. Hola muchachos, los escucho. ¿Qué datos nos harían falta? ¿Ninguno? ¿No hicieron la tarea 2? Dos litros, pero en este caso me están diciendo que hay 0.2 moles por cada litro. Pero bueno, es un buen dato, sí. Estamos mirando qué tenemos y qué nos hace falta. Muchas gracias, Giovanna. ¿Qué nos dice Laura, Juliet, Diego, Rafael, Gabriel? ¿Qué creen que nos hace falta? ¿O de dónde podemos hallar la información? ¿Ninguno? Bueno, les voy a ayudar únicamente con este porcentaje volumen-volumen y ustedes se van a encargar de hallar la otra información, porque esto ya lo habíamos visto, muchachos, en tarea 2. Entonces, por ejemplo, esto es lo que me están dando de concentración. Voy a pasarme más bien a... esta pantalla para que podamos ver un poco mejor, más fácil, poderlo visualizar. Entonces, tengo acá. Entonces, tengo 0.2 moles sobre litro. Esta es la concentración que me está dando molar el simulador. Ahora, ¿qué queremos hacer? Les estoy diciendo que hallemos ese porcentaje peso-peso. ¿Qué me está pidiendo? Gramos de soluto, gramos de solución y esto multiplicarlo por 100. ¿Cómo hallamos esto? Pues tenemos que convertir estas moles en gramos y estos litros también en gramos. Si lo que quiero es cambiarlo a porcentaje volumen-volumen, entonces debo cambiar este soluto, que es lo que está aquí arriba, que está en moles, debo convertirlo a mililitros. Y eso sí me queda más fácil, estos litros a mililitros también, y se va a multiplicar por 100. Con la molaridad ya tendría las moles del soluto, pero me faltan los kilogramos, en este caso del solvente, no de la solución. Aquí tendríamos que verificar el solvente que tenemos. Entonces vamos a hallar, en este caso, el porcentaje volumen-volumen. Entonces, si quiero hallar cualquiera de ellos, porcentaje peso-peso, volumen-volumen, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, en este caso de peso-peso, los gramos del soluto. Tengo en este caso son moles. ¿Cómo convierto moles a gramos? ¿Qué tengo que haber encontrado antes? Tengo moles y los quiero pasar a gramos. ¿Qué me hace falta?
La masa molar, muy bien, Julieta. Entonces, ¿cómo hallamos la masa molar? Pues teniendo en cuenta la estructura química, esa fórmula química de en este caso que es nitrato de cobalto, para determinar cuántos átomos de cada elemento están componiendo la sustancia, buscar el peso molecular de cada uno de ellos y finalmente hacer la sumatoria. En este caso, entonces, ¿qué me está componiendo esta molécula? El cobalto, nitrógeno y oxígeno. ¿Cuántos átomos de cobalto tenemos en esta molécula? 1, muy bien, Rafael. ¿Cuántos de nitrógeno? Nitrógeno es este que tenemos acá. Cerquita de él no tiene un número, pero vean que por fuera de el paréntesis que está conteniendo tanto el nitrógeno como el oxígeno, me dice que hay 2. Entonces, en este caso, son 2. Muy bien, Laura. Muy bien, Joana. Rafael también, muy bien. Oxígeno, ¿cuántos serían? 6. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hallar es el peso atómico de cada elemento. Entonces, para ello, pues, tenemos que ir a buscar una tabla periódica. Esta de acá, y buscamos cada uno de esos elementos. Entonces, hallamos acá, bueno, fue Wikipedia, que no es la más clara de todas, pero bueno, nos sirve. Entonces, cobalto me dice que su masa atómica es de 58.93. Entonces, ese dato lo pongo acá. Nitrógeno, si no estoy mal, es 14, sí, 14 está acá. Por 14, estos dos átomos que están conteniendo la molécula, y el de oxígeno, pues ya sabemos que es 16. Siguiente paso es que hagamos este cálculo. Entonces, por ejemplo, el de cobalto, un átomo por su peso o su masa atómica, que es 58.93, pues nos da 58.93. Nitrógeno, 2 por 14, 28, y el oxígeno, 6 por 16. ¿Quién me ayuda con ese? Rafael, muchas gracias. 96. Y finalmente lo que hago es la sumatoria de estos tres datos, del 58.93, de 28 gramos y de 96. ¿Quién me ayuda, por favor, con este cálculo? Listo, muchas gracias, Laura. 128,93 gramos. Esa es la masa molar, veamos moles esta. La masa molar del nitrato de cobalto. Pues ya tengo esta información y además tengo aquí los moles que componen la sustancia. Si tengo, dime. Se me fue el número al revés, 182,93. Muchas gracias. Efectivamente tengo errores con la digitación. Muchas gracias. Listo. Entonces, si tengo ya la masa molar y tengo los moles, muchachos, ¿cómo puedo hallar esos gramos? Entonces, recordemos que para hallar las moles, esto es igual, o se pueden hallar teniendo en cuenta el peso molecular de la sustancia, que en este caso es el nitrato de cobalto, sobre, perdón, el peso de la sustancia sobre, ahora sí, su peso molecular. ¿Qué datos tenemos en este caso? Los moles, que me lo está dando aquí la concentración. Y el peso molecular, que lo acabamos de hallar. De esta forma vamos a hallar el peso de la sustancia simplemente haciendo una conversión. En este caso, ¿cómo la vamos a hacer? Entonces, el peso de la sustancia la vamos a hallar multiplicando las moles por su peso molecular. Entonces, peso de la sustancia sería igual a peso a los moles, que ya sabemos que son 0.2, y lo multiplicamos por su peso molecular, que este lo acabamos de hallar,
182,93 y estos son gramos mol. De tal manera que moles con moles se van a eliminar y me va a quedar en gramos. ¿Quién me hace el favor de decirme a qué equivale este peso de la sustancia? Es multiplicar 0.2 por 1.82,93. Gracias, Julieta. 36, vamos a redondear la cifra, 59. Nos da 586, la vamos a redondear a 59. ¿Qué? Gramos. Entonces ya conocemos el peso de la sustancia. Entonces, si quiero, por ejemplo, hallar porcentaje, peso, ya tendría esta información. Gramos de soluto. Pero, para hallar esta información, o el porcentaje peso, ¿qué me hace falta? Gramos de la solución. ¿Qué tengo de información de la solución? Yo tengo el volumen que está en litros. ¿Qué más información tengo dentro del enunciado? Me está dando una densidad. Que, si ustedes recuerdan, nos devolvemos al protocolo para que no se pierdan de dónde está la información. En el protocolo, en la página 30, en el enunciado, me están dando la información de la densidad de la solución obtenida y la densidad del soluto. Entonces, ¿qué me falta hallar acá? Me falta convertir esta información de la solución que la tengo en volumen, convertirla a masa, a gramos. ¿Cómo hago eso? Pues gracias a la densidad. La densidad de la solución, de acuerdo al enunciado que nos está dando el protocolo, me dice que es, en este caso, 1,24 gramos sobre mililitro. La información que tengo de la cantidad de sustancia que adicionamos, ¿cuál es? En este caso es que es 1 litro, pero la requiero en gramos. Entonces lo que hacemos es una conversión, lo que tengo en cantidad en este caso es 1 litro. Recordemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Qué tenemos nosotros? En este caso, el volumen y la masa. ¿Qué me falta hallar? La masa. Tengo la densidad y el volumen, puedo hallar con ello la masa. Entonces, la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, simplemente hago esa conversión. Densidad, ya sabemos que es 1,24 gramos sobre mililitros y lo multiplicamos por el volumen de la solución, que en este caso ya sabemos que es 1 litro. 1 litro equivale a 1000 mililitros, pues simplemente hago ese cambio. ¿Cuánto me da esa multiplicación? 1.24 por 1000. 1240. ¿Qué? Gramos. En este caso ya hallamos la masa de ¿qué? La solución, que es lo que estábamos hallando para poder obtener o poder descubrir ese cambio de la conversión de molaridad a porcentaje peso. Voy a abrir aquí otro espacio. Entonces, para poder hallar ese porcentaje peso que me dice que se halla teniendo en cuenta los gramos del soluto dividiendo los gramos de la solución, ya lo podemos realizar con los datos que obtenemos. Entonces, gramos del soluto, acabamos de hallar que la sustancia que adicionamos a nuestro simulador es de 36,59 gramos y esto se divide, voy a poner un paréntesis porque todo lo que nos dé aquí hay que multiplicarlo después por 100, y eso se divide por los gramos de la solución que acabamos de hallar gracias a la multiplicación de la densidad por el volumen. Me da 2240 gramos. Y para continuar con esta ecuación me dice que lo que logre el cálculo que me dé esta división debo multiplicarlo por 100. ¿Quién me ayuda con ese cálculo? Gracias. Porfa, revisen bien los cálculos. ¿Cuánto les dio?
2,96, muchas gracias muchachos. 2,96, ¿qué? Esto es porcentaje, peso sobre peso, es decir, gramos del soluto sobre gramos de solución por 100. Hemos convertido, perdón, esta concentración en molaridad en porcentaje, peso, peso. ¿Podemos hacer lo mismo para hallar porcentaje, peso, volumen? Sí, pero en este caso también nos están pidiendo porcentajes. Volumen, volumen, donde necesitamos es el volumen del soluto en mililitros, el volumen de la solución en mililitros y se multiplica por 100. ¿Qué tenemos en este caso? ¿Los mililitros de la solución? Sí, porque sabemos que hay 1 litro y pues ya hicimos la conversión que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Esta información ya la tendríamos. ¿Qué nos haría falta? La información del volumen en mililitros del soluto. ¿Qué información tenemos del soluto? La tengo en moles y la tengo en gramos. ¿Cómo creen que podríamos convertirlo a mililitros? Estamos intentando mirar cómo cambiar a porcentaje, volumen, volumen. Les dije, ya tenemos la información del volumen de la solución porque está aquí, es 1 litro. Pero me faltan los mililitros. ¿A qué equivale? Porque la información que nos está dando del soluto es en 0.2 moles y me la está dando también en gramos, que fue lo que hallamos acá. ¿Cómo creen que podemos hacerlo, muchachos? ¿Cómo podemos convertir esos gramos a mililitros? ¿Con qué información? Muy bien, Rafael, con la densidad, que también nos la da el enunciado del protocolo. Acá me decía, la densidad del soluto es 3.55 gramos sobre mililitros. Entonces, simplemente les voy a dejar listo el enunciado. La idea es que ustedes ya realicen el ejercicio después. Entonces, igual que acá, la densidad es igual a masa sobre volumen. En este caso, yo tengo la densidad, tengo la masa, que me hace falta el volumen. El volumen lo hallamos teniendo en cuenta la masa dividida por la densidad. La masa, pues ya la teníamos acá, que era 36,59. La densidad la teníamos aquí del protocolo que me decía que era 3,55. Hacemos ese cálculo y de esta manera hallaríamos los mililitros, dividiendo 3,59 en 3,55. ¿Cuánto nos da eso? Listo, Juliet, gracias. 10,31. ¿Qué? Mililitros. Ya tengo la información del volumen. Mejor escribirlo acá. Volumen del soluto. Con esta información, entonces ya puedo ir acá a hacer los cálculos que teníamos ya predispuestos con la información y resolverlo simplemente ya con los datos que tenemos. Y pues con la molaridad, pues tenemos los moles y los kilogramos del soluto. ¿Cómo llamo los kilogramos del soluto? Pues restando la masa de la solución menos la masa del solvente. ¿Qué nos queda ahí? La masa del soluto para que me quede la masa del solvente. De aquí ya podemos hallar esta molaridad. Esa información la registran en el anexo de la práctica 4 en estos cajoncitos. Aquí colocan el resultado y aquí cómo hallaron los cálculos. Siguiendo la primera etapa de nuestra práctica 4, nos indican entonces que debemos ir a ingresar al recurso educativo UNAD virtual, seguir las instrucciones y completar la práctica o la tabla 7. Entonces aquí ustedes van a encontrar el enlace para que hagan clic en este UNAD virtual. Realmente este es un simulador donde les va a decir claramente paso a paso cómo hacer una disolución. Entonces simplemente es que ustedes revisen la información, vean qué se requiere para poderlo hacer. Por ejemplo, eso fue lo que vimos la semana pasada.
un frasco lavador, tenemos un matraz, tenemos una solución, una mezcla de sustancia, entonces verificar paso a paso. ¿Qué me pide la tabla 7 del formato de informes? Que ustedes tengan claro cómo se realizó la preparación y la mezcla de sustancias. Esa es la descripción. Es sencillito. Revisar ahí y transcribir qué es lo que se hizo. Eso es la última parte de la parte de soluciones. Para nuestra segunda parte, que es la de propiedades coligativas, nos pide que también ingresemos a un simulador, que en este caso está en la parte de la página 32, y seguir el paso a paso que hay en este protocolo. Entonces, pues, lo que hacemos es dirigirnos allá, página 32, después de este icono, encontramos el enlace, hacemos clic sobre él, y ¿qué van a encontrar? Pues vamos a encontrar que tenemos a este lado una lista de solventes, la posibilidad de variar la masa del solvente que vamos a adicionar, si se dan cuenta, a este costado del solvente. También encontramos los diferentes solutos que se pueden adicionar y variándolos también en la cantidad de masa que ingresa. ¿Qué tenemos a este lado? Tenemos un sistema de ascenso. Debemos verificar que el termostato, que es este, se encuentre en caliente. Hacia este costado sería frío. Lo vamos a mantener en constante. Ya por defecto ya se encuentra ahí. Y lo que van a hacer es, primero, verificar ese cambio de temperatura que va a ocurrir cuando tiene un solvente que es el agua. Entonces, deben verificar en solventes que lo tienen en el agua y utilizar la masa que les está pidiendo el protocolo, que en este caso son 150 gramos. Entonces voy a hacerlo con una masa diferente. Voy a colocar 170 gramos. Y le voy a dar ya Start, es decir, comenzar. Y esperamos aproximadamente 1 minuto hasta que se estabilice la temperatura, que es la que me aparece acá. Entonces ustedes calculan 1 minuto, así como si estuvieran en el laboratorio. Y cuando ya esta temperatura se haya estabilizado, esté ya estática, ese dato lo vamos a registrar aquí en la tabla 8 de nuestro formato de informe. Transcurrido ese minuto, pues vamos a realizar otro proceso. Entonces le damos reiniciar, reset a este lado, y ahora lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta que el solvente es agua y es la misma cantidad que habíamos requerido según el protocolo, que para ustedes es 150, para mi ejemplo, en este caso 170, van a buscar dentro de los solutos el que diga que contiene, en este caso, sucrosa, que es un azúcar, que es el que está por defecto acá. Y van a colocar la masa que les pide el protocolo, que en este caso pide que sean 9.5 gramos. Voy a colocar menos, solamente para este ejemplo. En este caso, lo que está ocurriendo es que estoy mezclando la misma cantidad de agua que habíamos evaluado hace un momento y ahora estoy adicionándole un soluto. Vamos a ver si eso que hablábamos hace un momento de esas propiedades coligativas, de cómo me va a haber afectado, en este caso, el punto de ebullición, ¿es cierto o no? Entonces le doy Start. Y nuevamente, en este caso se dan cuenta que cayó la sustancia, se está mezclando, lo pusimos en un baño María y calculamos más o menos 1 minuto hasta que se estabilice la temperatura. Y ese dato lo llevamos nuevamente a este dato. Tenemos que tener en cuenta que los cambios de temperatura de ebullición, la temperatura de ebullición de la solución, el aumento que se da de la ebullición, que básicamente es restar estos datos que tuvimos anteriormente, las molaridades de la solución, viendo ese cambio delta de la temperatura sobre la constante de cambio de ebullición, la masa molar, pues que ustedes ya saben cómo hallarla, y con ello hallamos el error absoluto y el error porcentual. Simplemente hicimos unos cálculos y a partir de esto que me está dando el simulador, hago unos cálculos y con ello simplemente analizo esta información que me está dando acá. ¿Qué es? ¿Cuál es el error absoluto? ¿Y a qué hace referencia? En este caso, la idea es que ustedes puedan buscar la información
hacer esa consulta en internet y analizar qué pasó aquí. ¿Qué se puede analizar con respecto a esa masa de sucrosa? Que se pueda tener en cuenta con el cambio de la temperatura de ebullición, estando el agua solo, estando ahora en mezcla con sucrosa. Si eso que vimos ahí es consistente con lo que hablábamos hace un momento de esas propiedades coligativas, eso es lo que deben desarrollar acá, ya conclusiones y referencias. Eso sería ya el total de la práctica 4. Después de eso, pues se les pide que revisen nuevamente un video explicativo donde está la preparación de soluciones, que está en el protocolo en la página 33, que es este de acá, y luego de eso, pues que ya puedan desarrollar su evaluación de la práctica número 4. ¿Preguntas, muchachos? No, profe, lo que yo veo es que uno, pues, de pronto en la explicación uno atiende y hace las cosas así como uno la va, o sea, en el tiempo que usted nos está enseñando, nos está explicando, uno la Sí. entiende y la coge de pronto mayor, ¿cierto? Pero si uno no sigue la práctica, porque esto es como de práctica familiar, es como una matemática. Si usted no la practica dentro de los ejercicios, dentro de la química, o sea, siempre nos vamos a tener esas pequeñas dudas que usted decía que por qué tenía más dudas. Y es porque de pronto nos hace falta es como profundizar más en los temas. Vale, igual, cualquier duda que tengan, ustedes saben que estoy conectada aquí, ya saben, por el WhatsApp, por el grupo de Skype. Yo dejo abierto acá por si alguno quiere preguntar, pero creo que es más fácil por WhatsApp o por Skype porque les puedo compartir imágenes, videos para que también podamos ser más ágiles y que puedan ustedes entender mucho más fácil la información. Voy a revisar qué está pasando con la asistencia. Voy a dejar de presentar por ahora. Tenemos hasta la 1 para hacer este encuentro sincrónico para que les pueda contestar de esta manera más fácilmente. Nuevamente, como lo hemos hecho antes, pueden ustedes realizar la práctica de manera grupal a los que están asistiendo en este momento a la sesión. El que lo quiera hacer individual lo puede hacer. No olviden diligenciar los cuestionarios de la práctica 3 y la práctica 4. Dentro de 8 días nos encontramos a las 7 de la mañana. Había quedado un error en el formulario que estaba en el campus virtual, pero ustedes ya saben que iniciábamos a las 7, entonces para que no tengamos más confusiones, por favor, 7 de la mañana, dentro de 8 días. Estoy pendiente hasta la 1, cualquier duda que tengan. Apenas tenga ya el link de la grabación, nuevamente se las comparto por todos los medios. No sé qué dudas tengan, muchachos.